Grabando, sí, bacán. Ya, entonces vamos a partir con el ejercicio 12. Cualquier duda, ¿no es cierto? Me van preguntándonos, no tengan problema. Y si también si es que voy muy rápido y cosas así, me dicen para ir más lento. ¿Ya? A todo esto se ve bien la PPT, se me fue a preguntar eso antes. Se ve ahora que estoy proyectando la lámina 12, ¿no? O el ejercicio 12. Sí, sí se ve. Ya, bacán. Ya, pues, entonces el ejercicio 12 dice así: calcular las concentraciones de equilibrio en cada situación. Dice que se mezclan 30 ml de cloruro de sodio 0,1 molar con 70 ml de nitrato de plata, 0,1 molar. Eh, ya, vamos a ver como la resolución directa. En este caso, ¿no es cierto? Como estamos trabajando con dos sales que se están mezclando, en el 99,9% de los casos, digamos, de ejercicio, donde están disueltos en agua, que a priori como que no se menciona, muchas veces sí, pero si no también se puede asumir que es agua, se consideran los volúmenes aditivos, ¿ya? Entonces, en este sentido, dada que tenemos una concentración inicial, ¿no es cierto?, de la sal, para aquí el cloruro de sodio, que era 0,100, y para el nitrato de plata, que también es 0,100, es necesario calcular las nuevas concentraciones considerando este volumen aditivo, ¿no es cierto?, que es la mezcla de los dos. Estos dos se suman. Entonces, en este caso, se calcula en base a esta proporción la concentración inicial, ¿no es cierto?, de la sal, del compuesto, por su volumen parcial, digamos, partido en el volumen total, ¿ya? Y de esta forma obtenemos las concentraciones al estar como disuelto, por así decirlo, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Dado que tenemos como estas sales que se disuelven perfectamente, o digamos como a priori lo podemos considerar así, eh, cloruro de sodio, ¿no es cierto? Una sal que se disuelve en agua, al igual que el nitrato de plata, consideramos que hay una disolución o una disociación, ¿no es cierto?, de esta sal en iones que es completa. Por lo tanto, ojo acá también el tema de los coeficientes estequiométricos, y porque es un error también súper frecuente en las cantidades que se disocian. En este caso tendremos la concentración inicial, ¿no es cierto?, que obtuvimos acá, que serían los 0,03 molar, y se disocian 0,03 y 0,03. Y lo mismo para el nitrato de plata, ¿no es cierto?, que teníamos los 0,07 y se disociaría también en 0,07 y 0,07. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, aplicando el tema de eh, la regla de las solubilidades, ¿no es cierto?, podemos considerar de que la plata es insoluble, o en este caso va a precipitar, va a generar una sal que posteriormente se va a encontrar en un equilibrio, ¿ya? Y en este caso, como al tener como el signo positivo, se tiene que relacionar con un anión, en este caso, con carga negativa, para generar así la sal, y vendría siendo el cloro, ¿ya? Entonces, en este caso lo trabajé con moles, entonces también, ojo, con las unidades con las cuales estarían trabajando la tabla. La idea es que, no sé, pues si la están trabajando con moles o concentración, que son generalmente las unidades que se trabajan, sean consistentes y en tema de los valores ya. Y eso también es como una observación que hago del certamen, porque vi todavía como errores comunes de cuando se está trabajando, por ejemplo, la tabla con moles y en vez de poner los moles, poner las concentraciones y viceversa, ¿ya? Entonces, ojo también con eso que es importante. En este caso, ¿no es cierto?, como los coeficientes estequiométricos están en proporción unos a uno, sin embargo, no así los moles o concentración, va a quedar uno remanente, ¿no es cierto?, que sería la plata. Y acá, por estequiometría, ¿no es cierto?, o relación estequiométrica, se generaría 0,03 de cloruro de plata. Y aquí puse para efectos del ejercicio, precipita todo el cloruro de plata que se forma. Eso básicamente lo pueden hacer cuando, ¿no es cierto?, tienen estas especies de iones que son insolubles y por lo tanto van a precipitar de forma de sal. Pueden considerar como que se van a mezclar completamente, ¿ya? Y va a quedar solamente un remanente de algo que está en exceso, ¿ya? Eso. Para la parte de acá, ¿no es cierto?, ya habiendo formado este precipitado de cloruro de plata, ahora sí se puede como hablar de este tema de equilibrio, ¿ya? Recordad de que el equilibrio es dinámico, por lo tanto, de esta cantidad inicial que ustedes van a tener, al ser una sal o iones prácticamente insolubles, lo que van a tener es que esta cantidad estequiométrica que va como a, digamos, reaccionar, y por otro lado la cantidad que se va a formar va a ser súper poco. Entonces eso también es importante cuando se abarca este tópico, y por lo tanto los valores de KBS son súper bajos, pues, del orden de 10 elevado a, no sé, -6 hasta -14 por ahí, -15. Entonces, si bien igual es un tema de equilibrio, porque al final el KPS igual es una constante de equilibrio, en este caso, recordad que estamos hablando de conceptos de insolubilidad o en temas como directamente de soluciones acuosas, donde
lo que se va como a, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, reaccionar y formar es súper poco respecto a lo que se tiene, ¿ya? Eso es como lo importante. Entonces, en este caso, tenemos que los moles finales van a ser estos 0,03 menos X, y por la parte de acá, 0,04 más X, y acá el cloro, ¿no es cierto?, que se haya consumido completamente para formar el precipitado de la sal, va a ser X, ¿ya? Entonces, de esta parte, el KPS, ¿no es cierto?, sería en términos de concentración, ojo acá que también que es importante, los moles, ¿no es cierto?, partido en el volumen. En este caso serían los 0,04 más X partido en 0,1. Y esto es para la plata, ¿no es cierto? Lo mismo que tenemos acá arriba, solamente que dividido por el volumen, y elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no es cierto? Que en esta parte es 1 y en esta parte también es 1. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el cloro, que sería el X, que digamos que es lo que se está formando, partido en 0,1, que sería el volumen. Ahora, ¿de dónde viene el volumen? Bueno, de la suma aditiva, ¿no es cierto?, de los volúmenes que teníamos previamente, que era 70 más 30 ml. ¿Ya? Por si queda eso. Y esto, ¿no es cierto?, es igual a la constante de solubilidad, que es los 1,78 por 10 elevado a menos 10. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una sola incógnita, una ecuación, se podría despejar. Sin embargo, para que no sea tan engorroso, ¿no es cierto?, generalmente en este tópico también, si es que las condiciones o conceptualmente se ve que se puede como aplicar, se pueden hacer ciertos supuestos. Lo que les decía, por ejemplo, delante, que sabemos que esta incógnita de reacción, en función de las concentraciones iniciales que vamos a tener, y también, ¿no es cierto?, siempre considerando acá el valor del KPS, que si ustedes como comparan es del orden de 10 elevado a menos 10, por lo tanto es un valor súper bajo. Entonces ustedes pueden decir, vale, entonces lo que se va a generar acá, esta cantidad de X, va a ser mucho menor respecto a la cantidad inicial, ¿ya? Pero ojo también con esto, porque también lo habíamos visto en tópicos anteriores, esto es en función cuando ustedes comparan respecto a una concentración inicial, ¿ya? En este caso serían los 0,04. Por eso en este caso, ¿no es cierto?, yo puedo como no considerar el X, ¿ya? Sin embargo, en la parte de acá, como ustedes se tienen que quedar con, digamos, alguna incógnita para que puedan despejar y puedan calcular el valor y después ver si es que está realmente el supuesto que ustedes están realizando está correcto, lo tienen que dejar. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes no, la idea no es que como que desprecien todas las X que hay, ¿sí? Solamente, ¿no es cierto?, en función de las concentraciones iniciales o finales, ¿no es cierto?, que van a tener en la tabla de reacción, ¿ya? ¿Quedó claro esa parte? ¿O hay alguna duda? Ya, vale. Entonces, ¿no es cierto?, despejando, el valor que me dio fue 4,45 por 10 elevado a menos 10, ¿ya? Entonces, si es que ustedes comparan, ¿no es cierto?, X, que era del orden de 10 elevado a menos 10, si lo comparan con el valor que estaban haciendo el supuesto, que era de un orden de 4 por 10 elevado a menos 3, ¿sí? 4 por 10 elevado a menos 3, hay como 7 órdenes de magnitud de diferencia, y por lo tanto el supuesto que se estaría haciendo sí sería correcto, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que cuando hagan estos supuestos, la idea es que los vayan entendiendo que conceptualmente, claro, digan, el valor que yo obtuve es mucho más bajo respecto a esto, y por lo tanto, para facilidad de obtención de este valor, lo puedo considerar como muy bajo, ¿ya? Que no va a ser representativo, ¿ya? Entonces, de esta forma después nos piden calcular obviamente las concentraciones en el equilibrio y según la información que teníamos acá en la tabla, las podemos calcular, ¿ya? En este caso, el cloruro de plata, ¿no es cierto?, ya obtuvimos X y sabemos que es muy bajo, por lo tanto su concentración aproximada va a ser de 0,03. Aquí la plata, ¿no es cierto?, lo mismo. El X va a ser súper bajo en comparación a esto, por lo tanto su concentración va a ser de 0, perdón, esto es en moles. Después hay que dividirlo por volumen, ¿no es cierto?, y simplemente se obtiene, que sería lo que está acá. La plata, ¿no es cierto?, los 0,04 dividido en los 0,1, da 0,04. El cloruro de plata no lo puse acá, pero eh, aunque creo que estaban preguntando la especie iónica. A ver, se mezcla, ¿no es cierto? Ya, pero eso, es lo mismo. Ahí teníamos la sal, ¿no es cierto? Y las especies iónicas son la disociación que se obtuvo en la tabla. Por su parte, ¿no es cierto?, el cloro en equilibrio vendría siendo el valor de X, ¿no es cierto?, dividido en el volumen. Así estaríamos hablando en temas de concentración, que sería 4,45 por 10 elevado a menos 9. Y también esto es súper importante porque generalmente como en controles o en certamen a muchas personas se les olvida que
también existen estos como iones que sí son solubles en agua y que no forman parte de este equilibrio de KPS, ¿ya? Por lo tanto, también ustedes lo tienen que mencionar en el, digamos, resultado final de los valores de concentración en el equilibrio, donde el sodio, ¿no es cierto?, habíamos calculado antes que era 0,03 y el nitrato, ¿no es cierto?, que era 0,07 molar, ¿ya? Si volvemos a esta primera diapositiva que explicamos acá, al disociar, ¿no es cierto?, esta sal, eh, una en sodio, aquí en cloro, y aquí en plata y en nitrato, como las especies que no forman parte de este equilibrio, que vendría siendo el sodio y el nitrato, sus concentraciones van a ser las que se obtuvieron en la parte de acá, ¿ya? Entonces también eso es importante y para temas de evaluaciones y eso, recuerden considerar, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna duda de esta primera parte del ejercicio, si no va a pasar a la segunda. Ya. Por último, también vayanme poniendo en el chat que va quedando claro y cosas así, para también no pensar de que están perdidos cosas. Ya, la parte B, voy a leerla, dice, se mezclan 30 ml de cromato de sodio, dicromato de sodio, ¿no? 0,1 molar con 70 ml de nitrato de plata, 0,2 molar. Y, ¿no es cierto?, realizando, digamos, como de la misma forma este ejercicio, ya que es bastante similar, habría que calcular las nuevas concentraciones, ¿no es cierto?, dado que los volúmenes son aditivos, en este caso serían los 30 ml de este compuesto que está acá, o esta sal, y acá los 70 ml del nitrato de plata, ¿ya? Y se calculan las nuevas concentraciones. Serían estos 0,03 molar y 0,14. Entonces para la parte de acá se disocia, ¿no es cierto?, la sal, en un principio como completamente, ya que de estos iones que se disocian después se van a generar los equilibrios de KPS, ¿no es cierto? Y como había dicho antes, muy importante, ¿no es cierto?, estequiométricamente, los coeficientes, ¿no es cierto?, en cuánto se va a disociar. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, repasar lo que se vio como en en los primeros capítulos, ¿no es cierto?, que es como disociación de una sal en un catión y un anión, y en los coeficientes. Aquí, por ejemplo, el sodio sale a la doble concentración, ya que se generarían 2 moles de sodio por una molécula o un mol de este compuesto. Y el cromato, ¿no es cierto?, con la misma cantidad, que sería 0,03. ¿Ya? De ahí para la parte de acá, por su parte, ¿no es cierto?, el nitrato de plata se tendría los 0,14 perdón, molar, y se disociaría, ¿no es cierto?, estequiométricamente en la misma proporción, 1:1, ¿ya? Y se tendría los 0,14 y acá también los 0,14. Entonces, ¿no es cierto?, de la misma forma que el ejercicio anterior, se va a tener esta plata y cromato, que son iones que son insolubles en agua y por lo tanto van a precipitar o van a tender a precipitar, ¿ya? Y lo mismo que puse acá para efectos del ejercicio, precipita todo el cromato precipitan, perdón, todos los iones, o sea, sí, se juntan todos los iones precipitando, ¿no es cierto?, esta sal, que sería el cromato de plata. Y bueno, aquí no es cierto también tener en consideración cuál sería el reactivo limitante, digamos, o el que limita como esta generación, ver que en proporción estequiométrica este está 2 respecto a 1, ¿ya? Porque aquí lo que están generando es plata 2 y un cromato, ¿ya? Entonces, en función de esto, resuelve la tabla, ¿no es cierto?, donde quedarían como una cantidad de moles finales de plata, como, digamos, como al final, algo que no alcanzó a reaccionar porque el cromato fue el que limitó la reacción, ¿ya? Generando de esta forma también 0,03 moles de cromato de plata. Y de la misma forma, ¿no es cierto?, que el ejercicio anterior, bueno, se van a dar cuenta que gran parte de como estos ejercicios son parecidos, parten, ¿no es cierto?, con los moles iniciales que obtuvieron al generar, ¿no es cierto?, este precipitado, y de la misma forma van a tener una cantidad estequiométrica que va a reaccionar, otra que se va a formar, ¿no es cierto?, y que, súper importante, ¿no es cierto?, dado también los valores de KPS, que son súper bajos, del orden, como les decía, de 10 elevado a menos, no sé, 8 en adelante, esta cantidad va a ser súper poca, ¿ya? Y en función de eso también van a tener que realizar supuestos o consideraciones, ¿no es cierto?, para cuando estén resolviendo las evaluaciones, ¿ya? Ojo también aquí importante que como hubo un remanente de plata,
esta remanente de plata, ¿no es cierto?, va a considerarse acá como los moles iniciales que habían acá, ¿ya? Y el cromato, ¿no es cierto?, no quedó nada, porque era el reactivo limitante, ¿no es cierto?, y se formó una cantidad X, ¿ya? Eso. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos que el KPS, ¿no es cierto?, para el cromato de plata, en este caso, recordad que como este está, digamos, la proporción es 2 es a 1, en este caso la concentración va elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Recuerden que va elevado a su coeficiente estequiométrico eh, para aplicar, ¿no es cierto?, el KPS o producto de solubilidad. Y estos valores, ¿no es cierto?, si es que tienen dudas de dónde sacarlo y eso, siempre se los entregan para los certámenes o controles cuando lo vayan a necesitar, ¿ya? Entonces, de la misma forma que el ejercicio anterior, podemos considerar, para este caso, por ejemplo, que X es despreciable respecto a los 0,03 y también respecto como a los 0,08, ¿ya? Y de esta forma, como nos va a quedar un puro valor de X acá, se puede despejar, ¿ya? Em, Eso. Y de esta forma se puede despejar, ¿no es cierto?, el valor de X, que da 3,83 por 10 elevado a menos 11. Y de esta forma también pueden concluir ahí que la suposición fue correcta, ¿ya? Ya que, ¿no es cierto?, comprobamos acá que el orden de esto era 10 elevado a menos 11, y en este caso sería como 10 elevado a menos 3, ¿ya? Entonces hay harta diferencia respecto a los valores que tenían acá, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, en cálculo de las concentraciones de la especie, lo mismo que el ejercicio anterior. En este caso yo lo trabajé con moles porque me acomoda más, pero si lo trabajan directamente con concentraciones también está bien. Lo importante es que lleguen al resultado, ¿no es cierto?, correcto, en función de lo que vayan despejando, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, si volvemos a la parte de acá, el cromato sería la cantidad X que se estaría formando, la plata sería como, digamos, lo que está acá, porque como habíamos visto, X es del orden de 10 elevado a menos 11, entonces no es representativo, y lo mismo acá el precipitado, que sería el cloruro de plata, ¿no es cierto? Y acá estarían como los valores. Y, ¿no es cierto?, las especies, como le había dicho, que no forman parte de este equilibrio de solubilidad, que sería el nitrato y la plata, que también están en equilibrio, pero sus concentraciones son invariantes porque están disueltas en agua, ¿ya? Eso. No sé si tienen, vuelvo a preguntar alguna duda de este ejercicio o este par de ejercicios. Si no, también se me pueden poner en el chat, que quedó claro. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Aló? Ya. Chicos, si les pido porfa que me confirmen que va quedando claro, porfa díganme, porque si no sería como que estuviera hablando una pared, entonces, para que me respondan porfa igual. Eso. Bueno, como les decía, el ejercicio 13 sería el de precipitación fraccionada, y digamos que es como el más importante, digamos, de esta parte de la ayudante. Así que igual, como les digo, si es que tienen dudas, me interrumpen nomás o me preguntan, o de repente si voy muy rápido explicando, me dicen nomás, ¿ya? Dice así, se tienen 25 ml de una solución de yoduro de sodio y cloruro de sodio, y se agregan 50 ml de nitrato de plata, 0,100 molar. Y bien calcular cuál sal precipita primero, los moles de precipitados formados si es que los hay, y las concentraciones finales de todas las especies iónicas. Ya, si se dan cuenta, en este caso ustedes van a tener como típico ejercicio de precipitación fraccionada tres sales, ¿ya? En las cuales van a tener un ion común. En este caso es el sodio, ¿no es cierto?, que es el ion común que está presente, digamos, en estas dos sales, y por otro lado, ¿no es cierto?, van a tener la otra sal distinta. ¿Qué caracteriza, ¿no es cierto?, este tipo de ejercicios? Eh, si es que recuerdan como las reglas de solubilidad, se van a acordar de que el sodio, o en este caso como el ion común, va a ser el que generalmente, porque es de los ejercicios que me acuerdo, el que no precipita, ¿ya? Y por lo tanto los otros iones, que sería en este caso el yodo, yoduro y el cloro, van a ser los que van a competir, ¿no es cierto?, para precipitar en este caso con la plata, que sería el otro ion que eh, es insoluble en agua y por lo tanto va a tender a generar un precipitado, ¿ya?
Entonces, en este caso, dado los valores de KPS, ¿no es cierto? Y las proporciones estequiométricas en que se encuentren, ustedes van a poder responder estas preguntas que vendría siendo, por ejemplo, ¿cuál sal precipita primero? Ya sea como la plata con el yodo o la plata con el cloro, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, respondiendo los moles de precipitado y las concentraciones finales, ¿ya? Eso es como lo importante, fundamental que se está viendo en este tipo de ejercicio, cuando hay como competencia, por así decirlo. Ya. Entonces, al igual que como estamos viendo en los ejercicios, dado que en este caso se consideran volúmenes aditivos, todas estas especies, ¿no es cierto?, que estén formando parte de este equilibrio van a aportar con eh, cierto volumen, ¿ya? Aquí me faltó poner que está dividido. En este caso, el yoduro de plata, perdón, yoduro de sodio, ¿sí? Tenía 25 ml, el cloruro de sodio también 25 ml y el nitrato de plata tiene 50 ml. Y de la misma forma, ¿no es cierto?, partido en el volumen total. Ah, importante acá, estos están en una misma solución. El yoduro de sodio, ¿sí? Y el yoduro de, perdón, cloruro de sodio, se me enredan de repente los nombres, ambos están compuestos en 25 ml. Por lo tanto, el volumen total va a ser 25, que están en los dos, más los 50. Sería 75 ml, ¿ya? Y de esta forma, ¿no es cierto?, se obtienen las concentraciones iniciales. 0,03, aquí también 0,003, porque aquí las concentraciones son distintas entre la sal de acá y la sal de acá, y acá los 0,1 molar de el nitrato de plata. Tenemos aquí las disoluciones, ¿no es cierto?, de estas sales, se pueden considerar siempre como completas, porque no es lo relevante del ejercicio y bueno, eh, el fundamento como más químico como tal, las puede como considerar así. En clase igual se desarrolla más, de por qué es como completo. Em, pero en este caso, ¿no es cierto?, importante en la parte de acá, analizar la estequiometría de los coeficientes estequiométricos, valga la redundancia, de lo que se está separando en los iones, ¿ya? Em, ya, aquí se estarían separando en sodio, ¿no es cierto?, y en yodo, o yoduro negativo, no sé, en la misma cantidad, que serían estos 0,033 periódicos, y lo mismo generándose acá, ¿no es cierto? Aquí para el cloruro de sodio, lo mismo, ¿no es cierto? Se estaría generando sodio y cloruro, o cloro, y también en una cantidad de 0,0033 periódicos, ¿ya? Y por su parte, ¿no es cierto?, el nitrato de plata se estaría generando también en cantidades estequiométricas iguales, unos a uno, y digamos lo que había inicialmente va a ser lo que se va a generar al final, ¿ya? Ninguna de las especies iónicas son parte de alguna insoluble. No recuerdo por qué tengo anotado esto acá, pero no es lo relevante. Ninguna de estas especies iónicas son parte de alguna insoluble. Lo importante acá, ¿no es cierto?, es determinar cuál sal es la que precipita primero, que era lo que les acercaba previamente, ¿ya? Nosotros sabemos que la plata, ¿no es cierto?, es insoluble, el yoduro, ¿no es cierto?, va a tender a formar un precipitado, y en este caso el cloro también, en este caso estos dos competirían para hacerlo con la plata, ¿ya? Por lo tanto, el siguiente paso sería ver, como dice acá, qué sal es la que precipita primero. Para eso, ¿no es cierto?, es necesario conocer los valores de los KPS, ya que en función de eso vamos a conocer como las concentraciones necesarias para que empiecen a precipitar esta sal, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, el valor de los KPS del cloruro de plata y del yoduro de plata, que sería 1,78 por 10 elevado a menos 10 y 8,5 por 10 elevado a menos 17. Ya. Entonces, tenemos acá que el KPS para el cloruro de plata, que serían esto 1,18 por 10 elevado a menos 10, se obtienen como la concentración de la plata por la concentración del cloro. Y, ¿no es cierto?, la concentración en este caso del cloro ya la conocemos, que sería estos 0,033. Y aquí sería la concentración de la plata que se tendría que sacar. Em, Se necesitarían los 5,4 por 10 elevado a menos 8 molar. Y aquí para la plata, ¿no es cierto? Porque la concentración acá del cloro ya la conocemos, que la habíamos obtenido, perdón, delante de la tabla.
Y para la parte de acá, ¿no es cierto? El yoduro va a ser de la misma forma. Esta concentración ya la obtuvimos previamente, que serían los 0,033. Y por su parte, lo que se va a necesitar de concentración de plata para que se forme este precipitado serían los 2,55 por 10 elevado a menos 15 molar. ¿Ya? De esta forma, dadas las concentraciones que se necesitan, ¿no es cierto? Eh, Sabemos de que esta concentración de plata que se necesita para generar yoduro de plata es menor, es del orden de 10 elevado a menos 15 molar. ¿Ya? Y de esta forma ustedes pueden concluir que es como la primera sal que va a precipitar, porque se necesita en este caso mucho menos, 10 elevado a menos 15, respecto a lo que se necesita en la parte de acá, que es mucho más. Sería del orden de 10 elevado a menos 8. ¿Ya? Eso es como lo importante a sacar a criterio. Da esta comparación, ¿no es cierto? Comparan la cantidad de plata en concentración, ¿no es cierto?, que se va a necesitar. Y en función de eso determinan cuánto van a necesitar para generar estas dos sales que estamos evaluando. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ya sabiendo que el yoduro de plata va a ser lo que va a precipitar primero, es que generamos, ¿no es cierto?, estas tablas de reacciones, considerando las concentraciones que obtuvimos previamente en la parte de acá. ¿Ya? Igual aprovecho de preguntar hasta acá alguna duda. Bueno, bacán. Entonces, se tiene la plata positiva, acá con el yoduro, y dadas las concentraciones que se obtuvieron previamente, se hace como la reacción en función de la tabla, ¿ya? Considerando que lo que va a reaccionar es completo. Tendríamos estos 0,067 y 0,033 de yoduro. Hacemos la reacción, digamos, como correr hacia abajo, considerando que se va a formar todo este precipitado, al igual que los ejercicios anteriores. Y acá me va a quedar un remanente de plata que sería los 0,034, que posteriormente, para generar la segunda sal o el segundo precipitado, porque recordate que es una competencia, por lo tanto uno viene después del otro, se va a utilizar este remanente que quedó como concentración inicial, que es lo que está acá, estos 0,034. Y acá el cloro, ¿no es cierto? Se necesitan 0,0033 y va a reaccionar completamente. Y de esta forma, ¿no es cierto? El cloruro de plata que se generaría serían estos 0,0033, ¿ya? Quedando como remanente completo, ¿no es cierto?, esta cantidad de plata. Luego, ¿no es cierto?, ya habiendo generado como los precipitados, en este caso de yoduro de plata y cloruro de plata, aquí con valores de concentración 0,033 para la primera reacción, recuerdo que esta fue la primera, esta de acá fue la segunda, generamos el equilibrio, ¿ya? Al igual que lo estábamos haciendo en el ejercicio 12 anterior. Esto sería lo que va a reaccionar. Para la plata, ¿no es cierto? Hasta acá, considerando solamente la parte de X, sería lo que va a formarse. Recordar de que esto fue el remanente que quedó de la segunda reacción. Sin embargo, como hay dos reacciones en equilibrio, esta plata como que digamos va a estar tanto en esta primera parte como en la segunda, ¿ya? Porque recordar que es el mismo compuesto, ¿ya? Entonces, inicialmente estarían estos 0,0307, se formaría acá en esta primera reacción en función de la incógnita X, y para la segunda se generaría en función de esta incógnita Y. Por eso es que el valor total de la concentración sería 0,0307 X más Y. Aquí el yoduro que se generaría sería X, y aquí el cloruro que sería Y. Benjamín, acabo de ver tu mensaje. Envíale un correo a los profes. Si es que subiste otro archivo, contáctate con ellos porque ellos son los que te pueden dar la respuesta. Con profe Martín y Andrés. ¿Ya? Creo que sus correos también están en aula, entonces los puedes ver ahí. Entonces, como decía, en este caso, como tenemos dos reacciones, vamos a tener dos incógnitas, que sería X e Y, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, aplicando los valores de KPS, ¿no es cierto?, de los precipitados que queremos formar, yoduro de plata y cloruro de plata. Estos son sus valores, ¿no es cierto?
lo igualamos a las concentraciones elevado a sus coeficientes estequiométricos, que sería 1 y 1. Y en este caso, ¿no es cierto? Como les venía diciendo previamente, dado los valores que son muy bajos en esto, 10 elevado a menos 17 y 10 elevado a menos 10, se pueden hacer ciertos supuestos, como que, por ejemplo, X e Y van a ser mucho menor a 0,0307, que sería la concentración de plata que hay acá. Entonces, en este caso, se pueden como no considerar. Y de esta forma se obtiene Y, ¿no es cierto? Por el despeje y X. Y después, ¿no es cierto?, se comparan los valores y se observa que este es del orden de 10 elevado a menos 9, este es del orden de 10 elevado a menos 15, y esta es del orden de 10 elevado a menos 2. Y vemos, ¿no es cierto?, que es mucho menor lo que hay acá, ¿ya? Que sería un error menor al 5%. Luego, ¿no es cierto?, preguntaban por los moles precipitados, si no me equivoco. Por lo tanto, tenemos las concentraciones de los precipitados, ¿no es cierto? Cloruro de plata y yoduro de plata, y lo multiplicamos por el volumen que se calculó previamente, que serían estos 75 ml o 0,075 litros, para obtener de esta forma, ¿no es cierto?, los moles. Eh, y luego, ¿no es cierto?, calcular las concentraciones finales de las especies iónicas, prácticamente en función de lo que se obtuvieron acá en la tabla, perdón, y dados los valores de X e Y, que son bastante bajos, ¿no es cierto? Aquí se pueden obviar, por ejemplo, aquí para la plata lo mismo. De hecho, eso fue el supuesto que hicimos en la parte de acá. La plata, ¿no es cierto?, no se considera porque son muy bajos. No es que no se consideren realmente, sino que los valores son muy bajos y no van a representar un cambio en este valor de acá. Y luego el cloro, ¿no es cierto?, sería valor de Y y el yodo sería el valor de X. ¿Ya? Que serían como los valores que están acá. El yoduro sería X, el cloro sería Y. Y la plata sería X más Y más lo que había, pero a fin de cuentas es casi lo que está acá. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio de 13. No sé si tienen alguna duda. Algo que no haya quedado claro. Quedado claro. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, yo creo que por temas de tiempo, la ayudantía la voy a dejar hasta acá, porque vimos los ejercicios también más importantes y también porque me encuentro en la biblioteca de la U y ahora las 5 cierran, entonces me están como echando. Así que de todas formas, si llego a subir como otro ejercicio, yo creo que lo más probable lo voy a grabar, como de forma sincrónica, se los va a hacer llegar a ustedes. Así que voy a detener la grabación por mientras.